Listo. Vamos a ver hoy lo que es la configuración externa de la médula espinal. Antes de eso, hablando como clasificación en general, tenemos lo que es el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central, todo lo que está dentro de cavidad craneal y del conducto raquídeo. Es decir, sistema nervioso central hablamos de lo que es el encéfalo y de lo que es la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, todos los nervios que están por fuera de estas estructuras, todos los nervios raquídeos o espinales. Entonces, para hablar de sistema nervioso central hablamos de encéfalo y hablamos de médula espinal. Luego, para hablar de encéfalo como tal, hablaremos otra vez de algunas subdivisiones, lo que es el cerebro, lo que es el tronco cerebral y lo que es el cerebelo. Y cada uno a su vez con sus propias definiciones, ¿sí? Entonces, ahora, en la configuración externa de la médula, empezando el estudio del sistema nervioso central, empezamos con la médula espinal. Entonces, en la médula espinal tenemos dos partes, una configuración externa y una parte interna propia de la médula. ¿Ok? Rapidito, tenemos una cara anterior y una cara posterior. Entonces, en la cara anterior tenemos la médula y tenemos dos intumescencias o dos ensanchamientos o dos dilataciones, que uno es la intumescencia cervical y otro es la intumescencia lumbosacra. Para terminar en punta en la parte inferior. ¿Sí? Entonces tenemos la intumescencia lumbosacra y acá la intumescencia cervical. La intumescencia cervical que va más o menos de C4 a T1 y la lumbosacra que va más o menos de L2 a S3. ¿Hasta dónde llega la médula espinal? ¿Cuál es el límite superior de la médula espinal? Aquí esta se continúa con la médula oblongada o bulbo raquídeo en forma muy general, ¿no? Entonces, aquí en la cara anterior, el límite le está dando la decusación piramidal, que es de la vía piramidal como tal. Hacia acá ya tendremos lo que son las pirámides y las olivas, en bulbo, que ese es otro tema que ya veremos luego. Y aquí también tenemos la emergencia del primer nervio cervical, que también es uno de los límites establecidos. Entonces el límite entre médula espinal, aquí para abajo, y médula oblongada o bulbo, es la emergencia de C1, la decusación piramidal, y la decusación piramidal. En su cara anterior tiene un surco que va por la mitad, que es el surco medio anterior. ¿Ya? Y aquí tengo también, recordarán, la emergencia de los demás nervios, ¿no? Entonces esa emergencia nerviosa me va formando aquí un surco. ¿Sí? Este es... Sí se entiende, ¿verdad? Ese es el surco... Perdón. Ese es el surco colateral anterior. Ese es el surco colateral anterior. En la parte inferior termina en cono, termina en punta, que recibe el nombre de cono medular. Estamos hablando de la cara anterior, ¿no?
Y aquí hay una proyección que es el filum terminal. Acá hay una característica, que este filum terminal esté envuelto en pía madre. Un medio azulito, dice la literatura del filum terminal, que está envuelto en pía madre, que son la meninge más interna que está en contacto con las vísceras neurológicas, encéfalo y médula espinal, la pía madre. Luego hablaremos de eso. Entonces, este filum terminal está envuelto en pía madre. Y más o menos a nivel de la segunda vértebra sacra, atraviesa, perfora a la dura madre. La dura madre, que es la membrana más externa y resistente de las meninges, ¿no? Tenemos la dura madre, la aracnoide, la pía madre, de afuera hacia adentro. Entonces, este filum terminal que está envuelto es una prolongación de la médula, la parte caudal, el recuerdo caudal de la médula, envuelto en pía madre, atraviesa la dura madre, la perfora a nivel de la segunda sacra y se continúa, pero en este caso ya se continúa envuelto también en dura madre. Esto se conoce como ligamento coxígeo, que va a terminar en la cara dorsal del coxis. Este ligamento coxígeo. Entonces está atravesando la dura madre a nivel de la segunda sacra. Todo esto que estaba envuelto en pía madre termina envolviéndose en dura madre, formando lo que es el ligamento coxígeo. Esto como la cara anterior, como ven, no es nada complejo. En la cara posterior tenemos la misma imagen de acá, es decir, tengo la parte cervical, intumescencia cervical, intumescencia lumbosacra, y termina en el cono medular. Y hacia arriba se continúa con la médula oblongada. Entonces, aquí, si en la parte anterior tuve el surco medio anterior, ¿verdad? Surco medio anterior que atravesaba toda la médula, en su cara anterior, aquí tengo exactamente lo mismo, pero en la parte posterior, el surco medio posterior, que me atraviesa toda la mitad de la cara posterior de la médula espinal, pero se proyecta hacia superior también en la cara posterior de la médula oblongada. Y aquí después se bifurca, y ya veremos esos detalles cuando estudiemos bulbo. Entonces tengo aquí primero el surco medio posterior. Así como en la parte anterior tenía el surco colateral anterior que se debía a la inserción de las raíces de los nervios espinales de la parte ventral, aquí también tengo el surco colateral posterior, que es exactamente similar. Tengo la llegada de las raíces de los nervios raquídeos ¿sí? Igual que en la parte anterior. Entonces me forma este surco, que es surco colateral posterior, igual a la parte anterior. Estamos ahí. Aquí en los segmentos superiores de T6 hacia craneal, tengo un surco adicional que está entre el surco medio posterior, que es central, y el surco colateral posterior, que tiene que ver con la llegada de las raíces nerviosas. Entonces, aquí tengo el surco paramediano posterior, de T6 hacia arriba, que se continúa en la médula oblongada. La médula oblongada ya veremos en su momento. Entonces, este es ese es el surco paramediano posterior.
de T6 hacia arriba que decíamos, ¿ok? Esto como configuración externa de la médula espinal. Ahora, médula espinal debemos tener en consideración una cosa. Cuando está en desarrollo, más o menos hacia el final del primer trimestre, que sería las vértebras, la conducta, la columna vertebral, aquí sería el sacro y el coxis, ¿no? Entonces, cuando está en crecimiento, tengo la médula espinal que se corresponde en tamaño con la columna vertebral. De esa manera, los nervios espinales salen de una manera horizontal, todos, a través de sus respectivos agujeros en la columna vertebral. Pero conforme se va creciendo, hay un crecimiento más rápido de la columna vertebral en comparación con la médula espinal. Entonces, si esta es la columna, sacro y coxis, tengo la columna que se me quedó acá. La médula, perdón, que se me quedó acá. Perdón. Se me quedó a nivel de L2, L3. De L1, L2. Más o menos. L2, algunos hasta L3. Hasta ahí me llega el cono en un adulto. Para abajo ya no tengo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los nervios que salían horizontales? El S5, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese nervio? Tiene que elongarse para salir por su respectivo agujero. El S4, el S3, y así se va formando esta estructura que es conocida como cola de caballo o cauda equina, como le quieran llamar, cauda de cola, ¿no? Y pues aquí en el centro, decíamos, estaba el filum terminal, que me salió muy grueso ese filum terminal. ¿Sí? Esto es más o menos a nivel de L2, L1, L2, L3. Esa es la formación, el origen, el porqué de la formación de la cola de caballo. Entonces aquí que decíamos que estábamos hablando más o menos el primer trimestre sobre la correlación de los nervios. Entonces tengo 8 cervicales, tengo 2 torácicos, tengo 5 lumbares, tengo 5 sacros y tengo un coxillo. ¿Cuántos me dan? 31 nervios espinales que los conservo hasta mi vida adulta. Como crece más rápido la columna vertebral que la médula espinal, los segmentos medulares no se corresponden entre sí. Me explico. Si esta es la médula, con sus respectivos nervios, ¿sí? Entonces, cada segmento medular, fíjese que mide más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Tiene el mismo porte, todos los segmentos medulares. Pero las vértebras no tienen la misma altura. Eso ya veremos en su momento cuando estudiamos vértebras. No tienen la misma altura, no tienen las mismas dimensiones. Hay unas vértebras muy delgadas y otras muy gruesas, las lumbares muy grandes. Entonces, ahí hablamos de lo que son los segmentos medulares, que en este caso es más o menos el C1 al C8 de los nervios, ¿no? Se corresponden en las vértebras cervicales C1 a C7. Los segmentos medulares T1 a T12 se corresponden en las vértebras T1 a T10 aproximadamente. Los segmentos medulares L1 a L5 están en las vértebras T11 a T12 y los segmentos sacros están en lo que es a nivel de L1. Esos serían los segmentos
y esas serían las vértebras. Ahora, introduciéndonos un poquito, recordaremos que, o ya veremos que la columna, la